Pues buenos días y feliz día de resurrección. Pues soy un invitado hoy. No, es broma. Soy Aarón de siempre, pero una vez al año por lo menos pongo el traje, ¿no? Pues Cristo vive. Amén. Hoy es el día del año cuando recordamos y celebramos de manera especial, ¿no? La resurrección de nuestro Señor. Y realmente cada domingo es una celebración de la resurrección del Señor. Por eso los creyentes, los cristianos, celebramos los domingos, ¿no? Pero hoy lo hacemos de manera especial, ¿no? Para poner fin a esta Semana Santa y decir una vez más que Jesús está vivo, ¿no? Y que esto es el centro, ¿no? De nuestra fe. Me gusta lo que dijo el pastor Tim Keller en uno de sus libros de mayor ventas, se llama La razón de Dios, creo. Dijo, si Jesús ha resucitado de la muerte, entonces tienes que aceptar todo lo que Él ha dicho. Pero si no ha resucitado de la muerte, entonces, ¿por qué preocuparte acerca de cualquier cosa que ha dicho? La cuestión sobre la que todo depende no es si te gusta o no la enseñanza de Jesús, pero si es si Él realmente se ha levantado de entre los muertos. Es curioso porque hace un tiempo estaba buscando citas sobre el tema de la resurrección y una de estas páginas típicas de Google, ¿no? Tú pones un tema y sale una página de citas de todo tipo, de toda filosofía, de toda religión, ¿no? Y en esta página de citas acerca de este tema de resurrección, docenas de citas, pero una cita me llamó la atención porque decía, todos tienen su autor, ¿no? Decía anónimo. Digo, una cita anónima, ¿no? Y quiero leer la cita que decía ahí en Google. Decía así, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Anónimo. Hermanos, quiero dejar una cosa clara esta mañana. Esta cita no es anónima. Esta cita proviene directamente de la boca de Jesús. Y de hecho, desde la boca de cualquier otra persona de la historia serían palabras ridículas. Pero de la boca de Jesús es verdad. Bueno, en el culto del viernes leímos el Evangelio de Lucas, ¿no? Capítulos 22 y 23 para centrarnos en la pasión de Cristo. Y terminamos con el versículo 49 de capítulo 23. Y hoy lo que quiero hacer es seguir, ¿no? Desde donde hemos parado en capítulo 23. Seguir con Lucas, el Evangelio de Lucas, versículo 23-50. Dice así la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 23 y versículo 50, que había un hombre, bueno, eso es después de la muerte, ¿no? De Jesús, lo pusieron en la tumba y dice... había muerto en la cruz y ahora viene su sepultura. Dice, había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Versículo 55. Y las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo,
Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Pues Padre, gracias te damos por tu palabra, por esta historia que es historia verdadera. En este caso, Señor, de la boca, de la pluma de Lucas, este médico que había investigado todo con cuidado y llegó a la conclusión de que sí, tú eres quien dices que eres. Gracias, Padre, por tu palabra y pedimos que en el día de hoy sea palabra viva y eficaz. Que eso sea obra de tu Espíritu, porque oramos en tu nombre. Amén. Pues tengo una imagen bueno, hay varias imágenes. Si pones tumba, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que es artística, algo inventada. Pero luego el segundo que tengo es una tumba real, ¿no? Que se llama el túmulo del jardín en Jerusalén. Y es uno de las posibilidades, uno de los varios lugares que se han propuesto, ¿no? Como posible lugar de enterramiento de Jesús, ¿no? Si tienes alguna pregunta sobre eso de arqueología y todo eso, pues puedes preguntar a mi mujer, porque últimamente ha estado estudiando el tema. Yo soy un poco ignorante de todo eso, pero ella está al corriente, ¿no? Pero bueno, en realidad, cuando vemos esas fotos de lugares actuales, nadie tiene una respuesta definitiva, ¿no? Nadie sabe 100% si eso fue el lugar o no donde Jesús fue sepultado. Y la razón principal para eso es que, a diferencia de otros líderes religiosos, no solo a pesar de los años que han pasado, pero el lugar de entierro de Jesús nunca ha sido venerado en la historia. ¿Por qué? Porque simplemente su cuerpo no está ahí y nunca ha estado ahí a largo plazo, ¿no? Creo que fue en un curso alfa, una conversación menciona el pastor Nicky Gumbel, estaba hablando con un no creyente, ¿no? Que había venido a su grupo pequeño para explorar un poquito de la fe cristiana y tenía muchas dudas y preguntas y durante el grupo habían estado hablando de que Dios era todopoderoso, que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces este buscador, ¿no?, de Dios se quedó después del grupo y le preguntó a Nicky, pastor Nicky, solo tengo una pregunta. Si Dios es real, si Dios es todopoderoso, entonces, ¿por qué nos permite que dudamos de Él? ¿No nos daría como una señal contundente, una señal definitiva que Él es real, que todo eso que leemos en la Biblia es cierto? Y Nicky le respondió, ¿no crees que sea posible que Dios ya lo hizo en la resurrección de Cristo? Interesante, ¿no? Esta respuesta. Obviamente, creer en la resurrección de Jesús es, en la última instancia, un asunto de fe, ¿no? Sin embargo, no es una fe ciega, ¿no? Hay muchas razones para creer que la resurrección de Jesús es la mejor explicación histórica que tenemos para explicar lo que sucedió hace 2000 años, ¿no? Y si estás interesado en el tema, os voy a recomendar 2 libros. Uno que se llama Más que un carpintero. Es un clásico, pero creo que tiene una nueva versión en castellano también, un poco actualizado. Y el otro es El caso de Cristo por Lee Strobel. Por cierto, los autores de estos 2 libros comenzaron como ateos, investigando el tema de Jesús. y llegaron a ser pastores y ministros
a tiempo completo, ¿no? Pero estos libros, y hay otros también que examinan todas las razones, ¿no? Por lo cual es lo más razonable, es la mejor explicación que tenemos, creer en la resurrección de Jesús. Y hay un montón de razones, ¿no? Se puede ver en estos libros, por ejemplo, varios testigos, falta del cuerpo, dónde se fue el cuerpo, los detalles sueltos en el Evangelio que no tienen otra explicación, las profecías del Antiguo Testamento que fueron cumplidos, hasta testimonio extra bíblica, ¿no? Y bueno, para mí, tal vez la razón más fuerte para creer, ¿no? De manera intelectual en la resurrección de Jesús es simplemente las vidas transformadas, ¿no? Lo que vemos en estos relatos de los evangelios, los discípulos que unos días antes están con mucho temor, ¿no? Podemos decir, incluso algunos tienen comportamiento cobarde, ¿no? Jesús en su mayor momento de necesidad y todos sus amigos escondidos. Menos su madre y tal vez un par de mujeres que son más valientes en el registro bíblico. Interesante eso también. Y algo ocurrió, ¿no? Se transformaron desde cobardes a lo más valiente, ¿no? Dispuestos a dar hasta sus vidas por la verdad de que ellos habían visto a Jesús con sus ojos. Solo un ejemplo sería el apóstol Pedro, ¿no? De hecho, tenemos incluso en el historiador Eusebio, dice que el apóstol Pedro fue crucificado al final como martirio, pero no crucificado como Jesús, cabeza arriba, pero cabeza abajo por los romanos, de la mano del emperador romano Nerón, de hecho. Y tú puedes preguntar, pero ¿por qué cabeza abajo? ¿No? Es suficientemente horrible, ¿no? Estar crucificado, pero... Y resulta que según el historiador Eusebio, fue por su propia petición. Al sentirse indigno de ser crucificado de la misma manera de Jesús, su Señor. Y hay que pensar un momento, la noche antes de la crucifixión de Jesús, ¿cómo era Pedro? Cobarde. Una niña dice, ¿no eres uno de los seguidores de Jesús? No lo conozco, dice. Una niña. Y después, dispuesto a ser crucificado boca abajo, ¿qué puede causar este tipo de cambio en un hombre? Solo una cosa, ver a Jesús vivo. Pedro no le importaba cómo iba a morir porque él creía, no 90%, no 95%, 100% en la verdad de la resurrección, porque había visto a Jesús. Entonces, bueno, seguimos con esta historia de Lucas. Porque Jesús murió en la cruz el viernes, es enterrado, como hemos escuchado, al final del capítulo 23, en esta tumba de José de Arimatea. ¿Y cómo encontramos a los discípulos? Bueno, lógicamente están confundidos. No saben qué pensar, no saben qué hacer. Algunas mujeres están diciendo en capítulo 24... Bueno, voy a leerlo. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Eso es capítulo 24. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustados se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando todavía estaba con vosotros en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día
resucitará. Entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Y al regresar del sepulcro, los contaron todas esas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás que estaban. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no las creyeron. Eso es como encontramos a los discípulos, ¿no? Confundidos. No saben qué pensar. Algunas mujeres han vuelto diciendo, hemos tenido un encuentro con tienen que ser ángeles, ¿no? Nos han dicho que Jesús sea resucitado, ¿no? Y bueno, tenemos en versículo 12 la reacción de Pedro. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas del lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Normal. Ellos habían dado su vida, podemos decir, por este maestro, este profeta, este señor, ¿no? Habían dejado sus casas, sus cosas. ¿Y ahora qué? No salió como esperaban. Y seguimos con el relato, porque todavía no tenemos ninguna pista de dónde está Jesús, qué está haciendo Jesús. Y dice Lucas en capítulo 24, versículo 13, y aquel mismo día, 2 de ellos, de los discípulos, se dirigieron a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué venís discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Pues lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras, palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Y cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles que nos les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¿Qué tenemos aquí? 2 discípulos, ¿no? Uno está nombrado. Están en camino a Emaús y parece Jesús, ¿no? Me encanta esta historia, pero lo cierto es que tiene algunos detalles raros, ¿no? Bueno, en primer lugar, podemos decir, para dar el contexto, que Emaús es un pueblo, ¿no?, ahí fuera de Jerusalén. Según los eruditos, hubiera sido una caminata de unos 11 kilómetros, ¿no? Es como, no sé, desde aquí a Santa Fe, por ejemplo. Un paseo largo, ¿no?, para andar. Entonces los discípulos hubieran tenido mucho tiempo para charlar, ¿no?, sobre lo que había sucedido en Jerusalén. Incluso tiempo para discutir todos los rumores que circulaban, ¿no? Y me encanta esta historia, pero tiene algunos elementos raros. Y la primera cosa extraña es que estos discípulos no reconocieron a Jesús. ¿Cómo es esto? Y Lucas no nos dice nada, que, como por ejemplo, que había cambiado la apariencia de Jesús, o que tenía, no sé, un disfraz. No dice nada de eso, Lucas. Entonces,
supongo que la conclusión más sencilla es que estos dos discípulos fueron impedidos en reconocer a Jesús por Dios mismo. Es decir, que fueron cegados espiritualmente acerca de con quién estaban hablando. Entonces, Jesús se acerca a su lado, camina con ellos, está conversando con ellos y sin embargo ellos no se dan cuenta de quién es. Y eso parece muy extraño, ¿no? Bueno, a lo mejor no eran discípulos que tampoco habían sido parte del círculo íntimo de Jesús, ¿no? A lo mejor eran discípulos que siempre escuchaban de Jesús desde lejos, pero aún así es extraño. Pero estaba reflexionando en este detalle y me di cuenta que se trata de la experiencia humana común. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se trata de Jesús, mucha gente está espiritualmente ciega. De hecho, por naturaleza, somos así. Espiritualmente ciegas. Eso es nuestra condición natural. Solo cuando Dios abre nuestros ojos, solo cuando el Espíritu Santo comienza a obrar y abre nuestros corazones, realmente podamos ver a Jesús como realmente es. Y yo sé que muchos de vosotros habéis experimentado eso, ¿no? En tu vida. Es cierto que podemos ir a la iglesia, podemos oír hablar de Jesús, podemos leer la Biblia incluso, pero hasta que el Espíritu de Dios actúa en nosotros para abrir nuestros ojos espirituales, estamos ciegos con respecto a Jesús. Y eso es un testimonio, ¿no?, que tenemos incluso en otras partes de la Biblia. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: el Dios de este mundo, en este caso está hablando de Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También dice la misma cosa en Efesios capítulo 1 y versículo 18. Dice el apóstol Pablo: pido también que os sean iluminados los ojos del corazón, para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. O sea que el apóstol Pablo está pidiendo a Dios que Dios abre sus ojos, ¿no? Entonces, espiritualmente ciego con respecto a Jesús. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, seguramente no soy el único que tengo no creyentes en mi familia, ¿no? Amigos, parientes, ¿no?, que simplemente no creen, ¿no? Y a veces cuando yo estoy tan convencido de lo que entiendo y lo que creo de la fe que tengo, a veces puedo ser como frustrado, ¿no?, con ellos. Porque no entienden quién es Jesús. Es tan claro en el Evangelio, ¿no? Incluso a veces nos enojamos, ¿no? Pero si pensamos que las personas son ciegas, sería raro, ¿no?, enojarte con una persona ciega porque no puede ver. No tendría sentido. Hermanos, tú y yo debemos tratar a nuestros amigos y incluso familiares no creyentes de la misma manera, como si fueran ciegos, porque dice la palabra de Dios que son. Y aquí están esos dos discípulos, Jesús caminando entre ellos y ellos no lo ven. De hecho, piensan que todavía está muerto. Es un profeta. De hecho, por sus palabras, te da el sentido de que ellos piensan que es un profeta, ¿no?
que había muerto y ahora no saben qué pensar. Si el movimiento va a seguir o si el movimiento va a morir con su muerte, ¿no? Bueno, eso es exactamente lo que mucha gente cree hoy en día. ¿No? Piensan que Jesús era un maestro, tal vez un buen ejemplo, tal vez un profeta incluso, pero que murió. Y llegar a creer que es el Hijo de Dios que resucitó de la muerte, eso sí es difícil de creer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer con nuestros amigos, nuestros familiares que no creen? ¿No? Me parece interesante incluso ver cómo Jesús actuaba con esos discípulos que estaban espiritualmente ciegos. No sé si has pensado una vez en eso, pero Jesús hace una cosa antes de enseñarles. Jesús escucha, anda con ellos, pregunta cosas, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros a menudo cuando alguien en nuestra vida no entiende quién es Jesús o tal vez está confundido espiritualmente? Pues nuestro instinto es abrir la boca y hablar y hablar y hablar y corregir, ¿no? Para enseñarles, ¿no? Con buen motivo tal vez, para darles la respuesta que necesitan, pero aquí tenemos el mismo Hijo de Dios con perfecto conocimiento, con comprensión total de todo, con todas las respuestas correctas del universo. ¿Y qué hace? En vez de hablar, lo primero que hace es preguntar y escuchar. ¿Y tú qué haces? Y ahora creo que venimos a la parte más importante de la historia porque versículo 25, sí, Jesús comienza a hablar y dice, que torpes sois, les dijo, y que tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir a Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Versículo 27, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos y luego estando con ellos en la mesa, tomó la pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y él desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Hay que pensar en una cosa, que esto en el Evangelio de Lucas es la primera aparición de Jesús después de su resurrección. En este evangelio, ¿no? Es decir, que Jesús muere, Jesús es enterrado, vuelve a la vida y ahora tenemos, primera cosa que hace, no sé si, por ejemplo, si tú murieras hoy o entrarías en una coma, ¿no? En coma, ¿no? Después de algún tiempo vuelves a la vida, ¿qué es la primera cosa que lo harías? Sería, pues eso indicaría mucho tus prioridades, ¿verdad? Tus prioridades en la vida. La primera cosa que tienes ganas de hacer, ¿no? A volver a la vida. ¿Qué hace Jesús cuando vuelve a la vida? Jesús anda con sus amigos, sus seguidores, y les enseña la Biblia. Hace un estudio bíblico de las Escrituras. Eso es su prioridad, ¿no? 11 kilómetros de estudio bíblico. Sería genial, ¿no? Que la muerte de Jesús y su resurrección y su segunda venida, todo eso estaba allí, escrito siglos antes en el Antiguo Testamento de la Biblia. No solo eso, pero en versículo 27
Dice, comenzando por Moisés y todos los profetas. Es decir, que Jesús enseña que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento en este caso, enseña sobre Él. Les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Hermanos, toda la palabra de Dios se centra en Jesús. Hay una clave, ¿no?, para entender el significado de la Biblia. Y la clave se llama Jesús. Y no hay otro. Entonces encontramos en este relato, ¿no?, que Jesús pasa tiempo con sus discípulos, toma tiempo para enseñarles, que toda la Biblia se centra en Él. Y ahora versículos 36, empezamos en 34 hasta 48. Dice así. Al instante se pusieron en camino, versículo 33, regresaron a Jerusalén, allí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Versículo 36. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aterrizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué os asustáis tanto? Les preguntó. ¿Por qué dudáis? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tocadme y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que tengo yo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿y tenéis algo aquí, algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y luego les dijo, cuando todavía estaba yo con vosotros, os decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en las profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Es decir, vemos esta segura desapareciendo, ¿no? Igual que los discípulos en el camino a Emaús. En ambos casos vemos, dice que sus ojos abrieron, ¿no? Y ellos reconocieron a Jesús. Y no solo eso, pero también vemos que Él da también otro estudio bíblico, ¿no?, a este grupo de los discípulos. ¿Sabes? Mi deseo personal, ¿no?, para cada uno de vosotros es cuanto más tiempo formas parte de esta iglesia, cuanto más tiempo estás aquí en esta comunidad de fe, que no seas simplemente un lugar donde encuentras actividades bonitas, maneras de servir, amor de la gente, todas esas cosas son buenas. Pero que cada vez más vuestros ojos están abiertos para entender quién es Jesús realmente. Y la mejor manera de hacerlo es leer la Biblia, ¿no?, y hablar con otros discípulos. Y pide a Dios que le muestre cómo encontrar a Jesús. No una doctrina, no una filosofía, no una religión, pero una persona real por quien tenemos una relación con Dios. ¿Sabes? A veces la gente incluso me pregunta, amigos de aquí, ¿no?, que no son creyentes, pero ¿tú qué tipo de religión es eso? ¿De evangélico, evangelista o cómo se llama tu iglesia? ¿No? ¿Qué crees? ¿No? Y sabes, a veces tengo una tentación, a veces mi instinto es empezar a hablar de las diferencias. Bueno, pues le voy a decir,
no creemos en tal y cual, ¿sabes? Podemos confeccionar una lista. Pero no creo que eso es lo más eficaz. Yo creo que en mis mejores momentos yo hablo de que sí, lo que sí creemos. Que somos una comunidad de fe, somos una iglesia que se centra en Jesús y su evangelio. Y si preguntan qué es el evangelio, porque parece una palabra muy religiosa tal vez, pues yo creo que no hay respuesta mejor de la respuesta que tenemos en este penúltimo párrafo del Evangelio de Lucas. Dice en versículo 46, esto es lo que está escrito, les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Por qué pienso que esto es un buen resumen del Evangelio? Porque, hermanos, ¿quién está hablando aquí? Es el Jesús resucitado, dando un resumen del Evangelio. Es de su boca, ¿no? En primer lugar, Jesús dice que debemos centrarnos en los eventos centrales del Evangelio, que son el sufrimiento, padecimiento, ¿no? Y la resurrección de Cristo, Mesías. Eso es lo que encontramos en todos los credos, ¿no? De la iglesia. Jesús sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, ¿no? Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Por ejemplo, como tenemos en el credo de los apóstoles, ¿no? Menciona Poncio Pilato por ubicarlo en la historia, que son eventos históricos, ¿no? Pero en segundo lugar, Jesús menciona no solo cosas históricas, no solo realidades externas, no, Jesús menciona nuestra respuesta personal, individual a estos eventos históricos del Evangelio. Porque dice Jesús, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón. Arrepentimiento y perdón. Esto es la parte personal del Evangelio. Jesús murió no solo por los pecados del mundo, Jesús murió por tus pecados. Jesús resucitó no solamente como un hecho histórico, resucitó de la muerte como vencedor sobre el pecado y la muerte, y ahora tú estás invitado a creer en eso y arrepentirte y recibir el perdón de Dios y esperanza para una vida eterna. Eso es la buena noticia del Evangelio. Entonces llegamos a la conclusión del Evangelio de Lucas. ¿Y qué encontramos? Para resumir en una palabra, adoración. Versículo 50 dice, después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo, y sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. ¿Cómo termina el Evangelio de Lucas? Adoración y gran alegría. Los seguidores de Jesús pues están en Betania. Jesús levanta sus manos para bendecir a ellos, estas manos con cicatrices de los clavos, y se va. Y es curioso, ¿no? Porque normalmente cuando alguien se va y se va definitivamente, es un momento triste. Las despedidas son tristes. Pero mira cómo los seguidores de Jesús respondieron a su salida. Ellos adoraban con gran alegría, dice la palabra, o gran gozo, dice en otra traducción. Hermanos, esto es la conclusión adecuada para el Evangelio de Lucas,
porque la resurrección de Jesús nos da esperanza y alegría que va más allá de esta vida. Tengo una cita del pastor Juan Calvino que dice: no has hecho ningún progreso en la escuela de Cristo hasta que esperes con gozo el día de la muerte y la resurrección final. ¿Eso es cierto para ti? Iglesia de Reconciliación, ¿cómo estamos? ¿Creemos que Jesús realmente está vivo? ¿Que no es solo un profeta que murió hace 2000 años? Yo sé que algunos de vosotros tal vez sigues con esta lucha, ¿no? Todavía. Y si es así, pues quiero animarte a leer algunos buenos libros sobre el tema, a pedirle a la gente sobre tus preguntas difíciles, a orar y pedirle a Dios que Él abre tus ojos a la verdad. Pero tal vez para otros no tenéis dudas realmente acerca de quién es Jesús, pero sí estás luchando para tener una vida llena de esperanza y de gran alegría, como tenían los primeros discípulos. Y sería normal, ¿no? Sería normal en este año. De hecho, ayer nos llamó nuestro hijo, Tomás, con una noticia terrible, que el viernes por la noche su ex compañero de habitación, cuando estuve en Alemania, en la escuela en Alemania, fue encontrado muerto en su dormitorio, creo que en el estado de Carolina del Norte. Y fue un buen chico. Yo había tenido muchas conversaciones, no tenemos ningún detalle. Estuve en el mismo grupo pequeño con Tomás durante 2 años. 19 años. 19 años. Y ya no. Hermanos, ese es el mundo en donde vivimos. Y este ha sido uno de los años más fuertes con el tema de la muerte. No sé si hay otro año en la historia reciente donde hemos tenido que mirar y pensar sobre el tema de la muerte. ¿Y cómo encontramos esperanza y alegría cuando la muerte nos mira a la cara? Pues solo en un lugar, en la resurrección de Jesús. Hermanos, quiero terminar con... Hay un capítulo, bueno, es interesante, de todos los escritos, de todas las epístolas del Nuevo Testamento, el capítulo más largo de todos estos se encuentra al final del libro de 1 Corintios, capítulo 15. Y este capítulo más largo tiene un solo tema, que es resurrección. Y en el centro de este capítulo encontramos esas palabras, 1 Corintios 15 y versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Esta es la fuente de esperanza cuando la muerte nos mira a la cara. Y por eso este capítulo más
más largo sobre el tema de resurrección, termina así en versículos 55, 50, ¿dónde empezamos? 54, dice, cuando lo corruptible se reviste de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manteneos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Padre, que sea estas palabras nuestras, que encontramos en la resurrección de Cristo, no solo acontecimientos históricos, no solo la confirmación de que Jesús es quien dijo que era, pero también que sea una fuente de esperanza y gran alegría para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a progresar en la escuela de Cristo para que podamos ver incluso el día de nuestra muerte y resurrección con alegría. Porque sabemos que eso sería milagro. Eso sería obra tuya. Eso es el Evangelio. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.